para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Mire todas las funciones que se están dando en el libro de Isaías 61 y también en el capítulo 4 del libro de Lucas. El versículo 3 dice: para conceder a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Como que está haciendo un cambio, ¿verdad? De algunas facetas que no estaban bien, las está cambiando para beneficio, ¿verdad?, personal de nosotros, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Entonces reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. Qué tremendo capítulo que es este. Dice el versículo 5: se presentarán extraños y apacentarán vuestros rebaños, e hijos de extranjeros serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor. Mire, ministros de nuestro Dios se os llamará. Conoceréis las riquezas de las naciones. Aleluya. No sé cuánto lo reciben. Y en su gloria os jactaréis. En vez de vuestra vergüenza tendréis doble porción. Mire qué bendición. Y en vez de humillación, ellos gritarán de júbilo por su herencia. Por tanto, poseerán el doble en su tierra y tendrán alegría eterna. Porque yo, el Señor, amo el derecho, odio el latrocinio, el robo. En el holocausto, fielmente les daré su recompensa y haré con ellos un pacto eterno. Mire, todas esas promesas están maravillosas para nuestra vida, ¿verdad? Qué interesante que es ver en Lucas 4 también que el Señor es llevado por el Espíritu al desierto. Y cuando está llevado en el desierto, Él va a tener una confrontación directa con el diablo. Y va a estar en medio de dos ambientes. Va a estar entre la acechanza de lo que son las bestias, estoy refiriéndome espiritualmente, y lo que son los ángeles, miriadas de ángeles y ejércitos celestiales que el Señor tenía a favor, ¿no? Por eso le dijo a Pilato: no sabes que ahorita, este momento, no en el dominicano, ¿verdad?, que ahorita después, yo podría mandar una legión de ángeles que peleen por mí, pero mi reino no es de este mundo, ¿verdad que sí? Entonces los ángeles del Señor siempre estaban pendientes para intervenir directamente en alguna cosa que se le puede escapar al enemigo, ¿verdad? Porque todos, usted y yo, tenemos reglas, reglamentos, leyes que cumplir. Por ejemplo, usted y yo estamos ahora regidos bajo la ley del Espíritu, ¿verdad?, que es una ley tremenda, porque eso nos manda a nosotros a perdonar y amar a nuestros enemigos. Qué tremenda ley. Y eso es fácil. No es fácil. Era más fácil la ley anterior, que decía: véngate. Y íbamos, y usted y yo nos cobrábamos, ¿verdad? Y qué rico que era cobrarse. No solo a mí, no. ¿Verdad que sí? Pero hoy estamos de igual manera afectados por esas leyes, hermano. Entonces estaba el Señor en medio de un panorama. Imagínense la posición del Señor y la posición de Satanás en medio de un campamento. Se puede decir, sería como David y como Goliat, que estaban en medio, hermano, el ejército filisteo en un momento ahí, y el ejército de Israel haciéndose las caras, hermano, y gruñéndose y esperando que, como se da el primer tiro, ¿verdad?, en la guerra, porque siempre la guerra empieza por el primer tiro. Disparó el soldado, hermano, y en el Ecuador había un soldado que se llamaba soldado Pilco, hermano. Fue el primer héroe de la guerra. Yo no sé si estaba elevado, hermano, yo no sé qué fue, como si murió como héroe en realidad, o si le cayó una granada, hermano, por accidente que él mismo botó, pero bueno, es héroe, ¿verdad? Y, hermano, no sabemos, hermano, las circunstancias de la batalla. Se puede iniciar, hermano, con una facilidad, con un juego de palabras, como por ahí yo me enteré que un par de países tuvieron guerra por un partido de fútbol, hermano. No puede ser, hermano. Que el Señor los libere, ¿verdad? Y no digo el nombre por no afectar susceptibilidades aquí. Hermano, mire el Señor en esa batalla que se encontró.
en medio de testigos. Es decir, que el Señor en ciertas circunstancias de nuestra vida nos va a poner en medio de una batalla. ¿Pero para qué es? Porque el Señor Jesús sale triunfante de esa batalla. ¿Verdad que sí? Entonces, hermano, fue testigo para los ángeles y fue testigo también para las huestes celestiales. ¿No será, digo yo, que en su momento usted y yo estábamos puestos en circunstancias difíciles, extremas, pero estamos viviendo una batalla? Cada vez que tenemos una tentación, estamos teniendo una batalla. Por eso dice rodeados, en Hebreos 12 me parece que es, rodeados de una nube tan grande de testigos, hermano. ¿Qué es eso? Estamos, ¿qué? Rodeados, hermano. ¿En dónde estamos? A veces somos el centro de la atención. Claro, no como cuando entramos a la iglesia, ¿verdad? Que estamos así, todo así. No, pero espiritualmente usted, yo quiero decirle, usted es el centro de la atención de una hueste, hermano, de legiones o de espíritus de todo tipo que están reclamando el poder de nuestra alma. Bueno, ya leímos Isaías 61, ¿verdad? Y todas las promesas que tiene el Señor ahí, maravillosas, ¿verdad? Y todo lo que hizo el Señor, hasta que llegamos a Isaías 61, 9. Y continúa el capítulo, el versículo, ¿verdad? 9, diciendo, entonces, su descendencia será conocida entre las naciones y sus vástagos en medio de los pueblos. ¿Dónde va a ser conocida su descendencia y sus vástagos? En medio de los pueblos. Otra vez una circunstancia en la cual se encuentra uno en el medio de un espacio, hermano, afectado o siendo afectado por cierto tipo de circunstancias espirituales. Todos los que lo vean lo reconocerán. Es decir, que en esa circunstancia, si tú eres vencedor, hermano, te van a reconocer. Porque son la simiente que el Señor ha bendecido. La Nueva Traducción Viviente dice, sus descendientes serán reconocidos y honrados. Es decir, entre las naciones, dice. Es decir, que usted y yo, hermano, en la batalla que estamos peleando, o en la circunstancia que estemos viviendo o atravesando, usted y yo estamos siendo probados. Pero si vencemos, vamos a obtener, hermano, reconocimiento y honra. Y el hombre, como usted y yo, gracias René, buscamos reconocimiento. ¿O usted no busca reconocimiento? Ninguno, calladitos todos aquí. Entonces, ¿para qué tiene Facebook? ¿Para qué tiene Instagram? ¿Por qué se preocupa? ¿O usted no se amarga porque no le ponen like? Buscamos, usted y yo buscamos reconocimiento. Hasta el más humilde. Pero qué bonito que va a ser cuando usted y yo recibamos el reconocimiento de Dios, que es lo más importante que podemos tener. Y la honra de Dios. Pero eso se lo gana cuando estás en medio de las circunstancias. Aquí tengo una palabra que es vástagos. Vástagos significa emisión, producto, hijos, nietos, pequeños, pero también significa renuevo. Y pues bueno, ahora como estamos, ¿verdad? Este retiro de varones, creo que el título es Hombres de Renuevo, Hombres del Renuevo. Usted y yo tenemos que ser renovados. Y usted y yo somos hijos del Señor. Es decir, que somos vástagos de Dios. Ahora, cuando yo me encuentro con esta palabra aquí de en medio, me está hablando de una palabra que es cortar, que es bisección. ¿Qué es bisección? Cortar en la mitad, dos partes. También me está hablando ahí central, interior, medianoche, mitad, comprender. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Mediante esta palabra simple, tus renuevos van a ser puestos en medio. Ahora, veamos un ejemplo, ¿verdad? Tengo 17 minutos todavía. Éxodo 14, 28, 29 dice, y las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería. Y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó ni uno de ellos. ¿Cuántos quedaron?
ni uno. Mas los hijos de Israel pasaron en seco. ¿En dónde? En medio. ¿En dónde? En medio. ¿En dónde? En medio del mar. Y las aguas les eran como un muro a la derecha y un muro a la izquierda. Esto es maravilloso, hermano. Si usted y yo hubiéramos estado ahí, yo a lo mejor estaba, hermano, viendo a los tiburones que me estaban haciendo ahí. ¿Verdad? Qué inmensidad de las paredes de agua. Pero se me abrió camino, bueno, más bien dicho a los israelitas, se les abrió camino en seco, en medio. Ya que Dios te lanza al medio. Qué increíble, porque se quejaba el pueblo, le decía, porque el Señor endureció el corazón de Faraón. Y ya cuando se fueron, hermano, le vuelve otra vez las ganitas a Faraón de volverse contra Israel. ¿Usted va a creer eso? Y prepara todo el ejército y los mejores caballos, hermano, y los carruajes, y salen en pos, hermano, del pueblo de Israel. Y el padre, hermano, le dice al ángel de Jehová, porque el ángel de Jehová iba marchando al frente de Israel. ¿Cómo sería eso, hermano? Nuestro príncipe, hermano, marchando al frente de Israel. Y le dice, vuélvete a las espaldas del pueblo, le dice. Y de estar enfrente, hermano, va a cubrir la retaguardia. Y el Señor pone una densa nube, hermano, una oscuridad ahí, que no permitió que los egipcios toquen al pueblo de Israel. Y de noche dice que se convirtió en una columna de fuego esa densidad. ¿Cómo pasaban los egipcios? No podían. Y el pueblo de Israel, hermano, al ver el ejército, al ver las circunstancias adversas, le dice, ¿para qué nos sacaste, Moisés? Aquí nos van a matar, estamos perdidos. Tanto sacrificio, tanto alarde, tantas plagas, tanta manifestación. Preferíamos allá, por lo menos íbamos a estar siendo alimentados, esclavos, pero no muertos, aquí en la orilla del mar. Y el Señor le dice, take it easy, ¿verdad? Así decimos en mi ciudad, hermano, take it easy. Y va a preguntarle a Moisés, hermano, ¿qué hago, Señor? El Señor le dice, ¿tienes una vara, hijo? Levanta tu mano, usa la vara. Y comienza, hermano, a abrirse el mar. Y cuando soplan los, porque usted sabe, ¿verdad? Que en viento solano, dice en una versión, otra dice, comenzó a soplar el viento, hermano. Y comienza a abrirse el camino en medio del mar. Y se levantan las paredes ahí. ¿Cómo sería esa parte, hermano? Yo hubiera, a veces le digo, Señor, ponme la película, aunque sea en sueños. Porque aquí le ponen, ¿verdad? Ahí mucho dramatismo, le ponen su sentimentalismo, y después aparece el amor, siempre las parejas en todo. Pero, hermano, se abre el mar. Ok, caminen. Y cuando comienzan a caminar, hermano, estando ellos en el medio, como que se le abre también camino al faraón. Y comienzan a caminar los caballos, hermano, y los carruajes de Faraón, hasta entrar en una faceta que el pueblo de Israel se desesperó. Pero de pronto el Señor, yo no sé qué hizo, hermano, ahí, que no sé si usted lo logra entender mejor, pero zafó las tuercas, hermano, tal vez, de las ruedas, o se trabaron en el lodo y quedaron como que los carruajes no podían moverse con la agilidad que necesitaban. Es decir, mira cómo el Señor nos lleva a nosotros a circunstancias para llevar al enemigo a un campo de batalla que les va a ser contrario. Así como Hitler, hermano, se topó con la nieve y no pudo ganar la guerra. Mira, porque eso fue obra del Señor. Así usted y yo vamos a estar en medio de todo, hermano. Pero el Señor tenía un propósito sobre todo. Amén. Esos son los hombres del renuevo. Y cuando ya, hermano, bien, hermano, ya les dice, dile que pase todo el pueblo, hermano, y comienzan a pasar todo el pueblo. Y cuando ya pasa todo el pueblo, ok, diles que miren ahora. Y el Señor hace, y se les va todo el agua encima y matan, hermano, a todo el ejército, casi todo el ejército, ¿verdad? De los egipcios. Y quedan navegando. Los cadáveres ahí quedan flotando, diré, no navegando, ¿verdad? Si no, les hubiéramos puesto vela, hermano. Como veleros se hubieran quedado. No, quedaron flotando ahí. Entonces el pueblo, hermano, esa fue una impresión
que se debió haber quedado, hermano, y que debía haberse quedado de generación en generación para los renuevos que iban a venir. Por eso es que el Señor dice, cuéntenles a sus hijos las grandes hazañas, hermano. Hasta que llegó, ayer estaba hablando del pastor Mario ahí de Rahab la ramera, hermano. Rahab la ramera sabía de las hazañas del pueblo de Israel. ¿Qué vamos a hacer nosotros contra este Dios que abre el mar, que abre el Jordán? Esas hazañas son las que nos catapultan, hermano, a hacer prodigios en el nombre del Señor, que nosotros no hacemos nada por nosotros solos, ¿verdad? Pero la circunstancia es adversa. Dios permite ese tipo de cosas para que nosotros podamos ganar la batalla, y la hace Dios sobrenaturalmente. Amén. Y que no sé si más o menos se está entendiendo. Entonces, cuando viene ese dicho que dice ahí, estamos entre la espada y la pared. No sé cuántas veces ha estado usted ahí. Está en medio, pero es porque el Señor quiere que tengamos una gran victoria y que seamos conocidos como un renuevo, como un vástago nuevo, hermano. Vamos con una nada más. Tengo 10 minutos, tal vez podemos explicar esta también. Génesis 2:9. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto. ¿En dónde dice? En medio del huerto. Ya estábamos viendo que era en medio del mar. Ahora es en medio del huerto. ¿Qué está en medio del huerto? El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. No sé si usted se enteró algún día, como un pastor dijo, vino feliz una vez, hermano. Me dice, fíjate, Patricio, me dice, pastor. Me dice, ahora sé que ha habido 2 árboles, dice ahí. ¿En dónde? En el huerto. ¿Y qué árbol, le digo yo? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el árbol de la vida. Y yo dije, ay, chanfle, Dios mío, ¿y este por qué es pastor? Decía yo, pero bueno, que el Señor le perdone, ¿verdad? O sea, sí se puede cometer ignorancias, pero a veces, hermano, sí. Que Dios nos guarde, ¿verdad? Porque a veces decimos cosas, hermano. Pero bueno, en medio del árbol, del huerto, perdón, está el árbol de la vida. Cuando usted toma la palabra árbol, se va a encontrar con una palabra que es tallo también en el original. Y el tallo es renuevo. El tallo es un renuevo, hermano. ¿Sí? Porque, mire, usted toma un tallito y usted lo pone en tierra y lo comienza a abonar, ¿verdad? Y después le sale raíces, fíjese. ¿No ha hecho eso usted? Sí. Pues hágalo, ya va a ver, hermano. Así que, bueno, aquí se usa el mismo verbo bueno, usted sabe qué es el árbol de la vida, ¿verdad? Usted sabe quién es el árbol de la vida ahora. Es nuestro Cristo, ¿verdad? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Antes decían, la vida está en la sangre. Pero al principio, la vida era la luz de los hombres. Por eso en Juan 1 dice así, ¿verdad? Que la vida era la luz de los hombres. Pero cuando pecó, algo pasó, hermano, que adquirimos sangre. Entonces ahí como que se convirtió, nadie puede decir con ciencia cierta cuál es el límite del alma. Porque en sí diríamos si está encerrada o no, porque Dios como que la puso en una bóveda, se puede decir así. Porque nosotros con el alma podemos viajar. Usted y yo podemos tener proyecciones de imaginación. Por ejemplo, usted puede estar aquí, pero a lo mejor está pensando en el partido de fútbol. No sé si van a jugar ahora porque ya no tengo cable. Pero, hermano, usted se proyecta con su alma. Mas sin embargo, nuestra alma está aquí, ¿verdad? En este caparazón tan bonito que ha puesto el Señor aquí, ¿verdad? Y humilde, diga todavía. Pero fíjese cómo el Señor lo hizo. Pero a medida que el Señor, usted se acuerda que en el postrer Adán, hermano, nosotros vinimos a adquirir vida, hermano, ¿verdad? Gracias al sacrificio de Cristo, gracias a su sangre. Entonces, Adán estaba expuesto, hermano, ahí a cuidar de los agentes, por no meterme mucho lío, externos al huerto. Lo hizo labrador. ¿Qué es lo que le hizo? Labrador. ¿Cuál es la primera función de Adán? Pasa, cuidar el huerto. También le dio otra función, entonces, de cuidar y de labrar. Pero tenía 2 árboles ahí y el uno no lo podía tocar, que era el del conocimiento del bien y del mal. Mas sin embargo, usted sabe que ya transgredió, hermano, y pecó y todo.
Es decir, que quiso acceder al conocimiento antes de tiempo. ¿Dios le iba a dar el conocimiento? Sí le iba a dar el conocimiento. Pero le empezó enseñando un poquito de cosas, por ejemplo, a labrar. Y le enseñó a cuidar. También le estaba enseñando a ser esposo. Y perdón, aquí creo que están muchas mujeres también, pero no creo que hizo bien la tarea. Porque por algo fue que el diablo le sedujo, ¿verdad? Entonces tenía en cierta parte conocimiento. Pero a ese Adán le hacía falta desarrollar otro tipo de cosas. Aquí en el conocimiento se aplica esta palabra que es dacté, que es conocimiento, ciencia, conocer. Ahora, ¿dónde más yo encuentro esta palabra? Encuentro en Éxodo 31 cuando está el Señor dando a Bezaleel y a Oholiab, perdón que ese nombre no está muy fácil de pronunciar. Y el Señor habló a Moisés diciendo, mira, he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá, y lo he llenado, escuche bien, de espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. ¿Para qué? Para elaborar diseños, no lo tengo ahí, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en labrado de piedras para engaste, en tallado de madera, a fin de que trabaje en toda labor. ¿En qué? En toda labor. Eso está en Éxodo 31. Es decir, que el conocimiento que iba a tener, hermano, Adán, iba a ser en todas las áreas. ¿Cuál sería el plan de Dios entonces? Que aprenda todos los oficios. Y el hombre, el Hijo de Dios, cuando está en medio del huerto, hermano, porque el Señor nos ha mandado a tener un huerto, ¿verdad? Que es la delicia. Cuando usted se deleita en las cosas de Dios, usted tiene un huerto. Y Dios nos va a hacer acceder al conocimiento. Ahora, fíjese, el Señor vino, hermano. ¿Y qué oficios tenía el Señor? ¿Cuál es el conocimiento, digamos aquí, humano del postrer Adán? Mire, primero, bueno, no sé si usted se acuerda además, pero fue carpintero, por ejemplo. ¿Qué más fue? Fue apóstol, mire, fue profeta, fue evangelista, fue pastor, fue maestro. Fue teacher, es decir, era profesor, hermano. ¿Qué más era? Era militar, fíjese. Porque era el capitán de los ejércitos de los cielos. ¿Qué más era? Era doctor, porque él es el médico de excelencia. Era labrador, era arquitecto. ¿Acaso no decía, mira, cuando ustedes construyan la casa, ustedes no tienen que poner el fundamento principal, que es la roca? Sabía, era abogado, ¿o no? Es nuestro mejor abogado. Mire, el conocimiento de Dios. ¿Qué más era? Era sacerdote. ¿Qué más era? Era rey. Era consejero, era diseñador, usted póngale. Pero él tenía el conocimiento abierto. Cuando caminamos nosotros en medio del huerto, hermano, nosotros podemos acceder a ese conocimiento. ¿Verdad que sí? Amén. Aleluya. Ya no creo que me da tiempo para otra, pero ya no me da tiempo para este. Génesis 40:20 dice, y sucedió que al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, este hizo un banquete para todos sus siervos y levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos. ¿En dónde? En medio de sus siervos. Y restauró al jefe de los coperos a su cargo de copero, y este puso la copa en manos de Faraón, pero ahorcó al jefe de los panaderos, tal como lo había interpretado José. ¿Cuál era el sueño del copero? En mi sueño, dijo él, vi una vid delante de mí. La vid tenía 3 ramas. ¿Qué tenía? 3 renuevos, las cuales comenzaron a brotar de nuevo y a florecer. Y un poco tiempo produjo uvas maduras, hermano. No lo tengo ahí, pero en su casa lo va a leer. Yo tenía la copa de Faraón en mi mano, comienza a decir. Entonces tomé un racimo de uvas y exprimí el jugo en la copa. Después puse la copa en la mano de Faraón. Y bueno, Dios le dio la interpretación, ¿no? Dice, en 3 días
tú vas a ser levantado, le dijo al copero. Usted sabe bien esa palabra. Bueno, el sueño del panadero era 3 cestas con pan blanco en la cabeza, hermano. Y muchas aves estaban comiendo del pan. ¿Cuál era el mensaje, la interpretación del sueño? Que le iban a volar la cabeza. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Faraón? Llama a los siervos, hermano. Y como que comienza un interrogatorio o una presentación en medio de todos los políticos, se puede decir, de aquella instancia. Y comienza, hermano, a preguntar, a inquirir y a hacer a lo mejor como un juicio. Y queda absuelto el copero, más al panadero lo condenan. Entonces, ¿dónde estaba el veneno? Porque ¿sabe qué? La sospecha del faraón era que uno de los dos le quería envenenar, hermano. Entonces el veneno, ¿dónde estaba? ¿Estaba en el vino o estaba en el pan? Si está en el vino, era amargura. Pero si está en el pan, hermano, es importante que nosotros sepamos que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Verdad que sí? Entonces hay que tener cuidado, hermano Patricio, con la doctrina. Sí, hay que tener cuidado con lo que escuchas. Porque muchos han perdido su cabeza. Andan sin cobertura. Y andan sin gozo y andan sin alegría. Por eso comen pan. Nosotros debemos comer, ¿verdad? Pan sin levadura siempre. Para no enorgullecernos, que es figura de Cristo, hermano. Y usted ya le pone, ¿verdad? Mateo 13:33, me queda 10 segundos, les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. O sea que esa levadura te puede envenenar y te puede costar la cabeza. Los fariseos, bueno, la levadura de los fariseos, se cuida la levadura de los saduceos. ¿Qué era la levadura de los fariseos? La hipocresía. Amén. Y amén. No sé si ya tengo que entregar el tiempo o me dieron más tirito. 2 más. Ok, le doy. Aquí hasta las 12 me dice. Buenísimo.